Bueno, la tercera es la vencida. Vamos a ver si ahora nos podemos conectar al vivo con el doctor Roberto Mengarelli. Buenas tardes a todos. El tema de hoy va a ser tratamiento de heridas. Bueno, sí, estuvimos con un problemilla de conexión, pero esperemos que ya lo resolvamos. Ahí está el doc. Ahí estamos. Por favor, por favor. Hola Lu, ¿cómo estás? Ahí está. ¡Qué Ahora bueno! sí, ahí estoy, La tercera es la listo. vencida, como dicen. Hola Cari. Bueno, qué suerte. Bueno, Ya así estamos, ya estamos. no pasó nada, que el público se re... El tratamiento de hoy es el tratamiento de heridas. El doctor acá es el doctor Mengarelli, para que el que no los conoce, ahora lo vamos a hacer presentarse nuevamente. Estoy re contenta que pudimos lograr la conexión. Que lo Lo logramos, lo logramos. está perfecto, todo perfecto. Así que bueno, Doc, le dejo que se presente. Bueno, ahora sí, vamos de nuevo. Mi nombre es Roberto Mengarelli, cirujano flebólogo, presidente de la IACH y en estos momentos también docente de la maestría de heridas de cicatrización de la UAI. Y hoy vamos a hablar un poco de tratamiento general de las heridas. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, bueno, voy a volver a repetir para que quede grabado en lo que son los vivos. Esta charla es meramente informativa, está dedicada a lo que es el público en general. Por supuesto que se conectan muchos colegas y personal de salud que le interesa el tema y que lo puede usar en su práctica diaria, pero de ninguna manera esta charla reemplaza la consulta médica. Así que el que tenga una úlcera, alguna herida, alguna quemadura, cualquier lesión en piel, lo ideal es que lo consulte, bueno, a un cirujano, que en general son los que hacen el tratamiento de heridas, o a un flebólogo o a un especialista como el doctor Mengarelli. Bueno, excelente, Doc. Bueno, a mí me gustaría empezar por lo básico, que es por ahí lo que es una herida, la definición en sí. Bueno, tenemos heridas agudas y heridas crónicas. Las heridas agudas son difíciles, son fáciles de tratar, son más fáciles de tratar que las heridas crónicas. Estamos hablando de una herida crónica, es cuando una herida se empieza a complejizar con factores predisponentes del paciente, factores propios de la herida, como infección, como biofilm, como otras situaciones, en donde ya cambia totalmente el tratamiento y esa herida hay que reactivarla, si no se cronifica muchas veces durante años. Después, a su vez, las heridas pueden ser limpias, pueden ser colonizadas, pueden ser contaminadas o muy contaminadas, lo cual también cambia el esquema de tratamiento desde una punta hacia la otra. Hablar. Sí, yo siempre hago el ejemplo, y que por ahí lo hemos dado anteriormente. No es lo mismo una herida que uno se hace en un ambiente sucio, y que es la herida sucia o contaminada también, o que si es una herida que se hace en quirófano con una asepsia especial, en otra situación, ¿no es cierto? Cuando una herida es más grande, es más profunda, es más sucia, va a requerir cuidados más complejos, ¿no es cierto? Bien. Exactamente. Excelente. Bueno, acá un poco de los temas que fuimos pesquisando. Uno de los temas que fue, digamos, tabú, fue el tema de úlceras. Entonces a mí me gustaría como ir tocando así medio directo, un poco de úlceras, por ahí un poco de quemados o quemaduras, y otro poco de escaras, que fueron los tres temas que más se habló. Eh, Así que arranquemos, Doc, si le parece. Bueno, vamos con las úlceras venosas. Las úlceras vasculares en sí son, digamos, las más frecuentes que ustedes van a ver que va a tener la población en un número bastante importante, aunque ahora un poco con, eh, digamos, el pie diabético también vamos a ver en un futuro, un poco por la dieta, por cómo va avanzando la diabetes en el mundo, vamos a ver mucho pie diabético, pero por ahora las úlceras vasculares tienen su lugar, ¿no es cierto? Y entre las úlceras vasculares tenemos pacientes con edad añosa,
tenemos un problema serio que es el paciente que arrastra su patología, que va de institución en institución. Son úlceras muy difíciles de tratar, de muchos años de evolución, generalmente contaminadas, hacen episodios de erisipela, infecciones a repetición, y muchas veces poco diagnosticadas o mal diagnosticadas. Uno llega el paciente a consultorio y muchas veces uno le pide un ecodoppler y no tiene el estudio, entonces uno no sabe qué tipo de reflujo tiene, no sabe si está asociada a una úlcera arterial, si es una úlcera mixta. Entonces, lo más importante de todo esto es, primero, tener un buen diagnóstico de situación para ver nosotros el tratamiento que le vamos a hacer. Ni hablar, bien. Hay muchas veces es ver dónde estamos parados y ver con lo que nos encontramos y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Más que nada, no tanto por ahí, las úlceras vasculares en general tienen larga duración, son lesiones crónicas, que por ahí han probado varios tratamientos, y algo que me quedó grabado por ahí del anterior intento, digo, fue que por ahí es cierto que muchos colegas o creen que un solo producto, una sola crema sirve para todo, ¿no es cierto? Entonces lo usamos para las úlceras venosas, para las úlceras en pie diabético, para la escara, para la quemadura, para cualquier lesión que aparece, entonces le pongo eso y todo cura. Exactamente, eso está muy popularizado en nuestro país, o sea a ver, uno usa un tópico para absolutamente todo, para el acné, para una quemadura, para una cortadura y para una úlcera o un pie diabético. Ahí está el primer error. Entonces, un poco tener en cuenta qué es lo que dice la evidencia en todo esto, ¿no es cierto? También es el paciente con una úlcera venosa es un paciente que tiene al vendaje como una cosa más que le dijeron en algún momento, cuando quizás un vendaje es la terapéutica más importante de una úlcera venosa. Hola. Está demostrado por la evidencia que un buen vendaje, Sí. que nosotros le llamamos vendaje multicapa, es uno de los mejores tratamientos que tiene que tener la úlcera venosa. Después uno ve que le ponen el lecho de esa herida, ¿no es cierto? Ese es otro tema importante, o sea, cómo nosotros tomamos una herida, cómo nosotros la vamos evaluando y qué usamos para evaluarla. Para eso existen distintos tipos de acrónimos, el más conocido es el esquema TIME, ¿cierto? Y eso nos dice a nosotros cómo ver cada parte de esa herida, cómo ver el tejido, cómo está el tejido, cómo está el borde, cómo está la piel, cómo está, si tiene mucho exudado o poco exudado. Con respecto a eso, nosotros realmente vamos a generar un tratamiento para esa patología, y no estamos hablando solamente de úlcera venosa, estamos hablando de todas patologías. Es hacer una puesta a punto para ver, ¿no es cierto?, cómo nosotros tenemos que abordar al paciente. Bien. Excelente, me hizo así a la clase, me llevó a la clase que en algún momento vi Llegué a la clase, te cuando llevé, sí, te refloté, claro. donde ya dije, claro, excelente. Doc, ¿usted tiene o sea, más allá de iniciar, yo soy medio fan de lo que serían las curas húmedas en general, este, mm, y en general cuando recibo un paciente con una úlcera que me viene, ay doctora, hace 10 años que tengo esta úlcera que no me cierra, que ya no sé qué ponerme, y por ahí hay una mezcla de todo, digo yo, que chiquitito acá que hacemos una limpieza fortuita. ¿Usted, Doc, tiene así como un arranque? ¿Cómo se presenta cuando ve por primera vez una úlcera? Volvemos a lo mismo, lo primero es el estudio, es tener un buen diagnóstico y después hay que arrancar de a poco con eso, hay que ver si esa úlcera primero está infectada, está colonizada, tiene una Bien, colonización crítica, como toda úlcera crónica puede tener un biofilm también. Muchas tal cual. veces uno va a ver un tejido negro, necrótico, va a ver un tejido amarillo que es fibrina, y ahí hay que empezar a trabajar un poco ese lecho, ¿no es cierto?, con distintos tipos de productos. Bien, Hay un señor que se llama Winter, como invierno, que sí. demostró que la cura oclusiva, o sea, la cura avanzada, la cura húmeda, es mucho mejor que la cura seca. ¿Mm? Ujú. Al contrario de los que todos piensan con una úlcera, porque uno va a un vecino y le dice, ponele un poquito al sol, que está todo bien, entonces la úlcera toma sol. Bueno,
Al contrario de todo eso, se vio desde el punto de vista mecánico, fisiológico, molecular, que baja el pH, perdón, sube el pH, baja la temperatura, se altera el medio interno, entonces la úlcera no cicatriza. Y Hablar. uno empieza a alterar todas las células esas que le aportan, digamos, el tejido a la úlcera paragranular. Entonces la úlcera, Hablar. si está tapada, mejor. ¿Mm? Siempre tiene Perfecto. que estar tapada. Hablar. Ni hablar porque también es un poco, bueno, nosotros siempre decimos que primero hay un momento en donde hacemos la debridación o dentro de una herida o la limpieza de la herida, después está como el momento granulante, que es así cuando uno dice ese tejido rojito que parece como carne viva, y bueno, cuando está así granulante, siempre el ambiente hay que darle un ambiente propicio para que tenga ganas de regenerar ese epitelio que después da a este momento de epitelización, ¿no es cierto? Bárbaro. Bueno, Exactamente, exactamente. perfecto, Eh, Doc. No sé si tienen alguna duda, vayan ahí aportando. Así le vamos a ir preguntando al Doc, así lo exprimimos hoy todo completo ahora que lo vemos y lo tenemos acá para hablar. Después, obviamente, a ver, eh, todo depende del medio en donde esté el paciente, todo depende de un poco de lo que tenga el paciente, de lo que tenga el médico, de en qué institución esté, qué recursos tenga ese paciente. Entonces, uno puede adaptar esa cura, ¿no es cierto?, a una cura avanzada con productos, digamos, nuevos, o lo puede adaptar a una cura con productos tradicionales, pero siempre siguiendo un poco ese concepto de cura húmeda, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, excelente. Antes dijimos, cuando se cortó un poquitito, que si el paciente viene con determinado producto que le está cerrando la úlcera, uno de los axiomas de la cicatrización es que siga con el mismo producto. Si eso le viene resultando, el paciente a lo mejor le sale barato y la úlcera está evolucionando bien, no habría que cambiárselo. A mí eso El me tema es quedó cuando la úlcera se para. ¿Mm? grabado, tatuado, ¿no es cierto? Ahí preguntan sobre el plasma rico en plaquetas. En úlceras, calculo yo que debe ser la En pregunta. úlceras. Sí, sí, sí. Bueno, el plasma rico en plaquetas en Argentina, digamos que no está muy bien estandarizado, es un poco cada uno con su receta, ¿no es cierto? Eh, Yo lo he y visto. muchas veces lo que uno agarra y dice que hacemos un plasma rico en plaqueta, uno muchas veces está haciendo un plasma rico en factores de crecimiento y no en plaquetas, ¿no es cierto? Eso necesita doble centrifugación, necesita activación, necesita recuento de esas plaquetas para ver que el producto que uno le esté colocando al paciente sirva. Hablar. Nosotros en una definición eso sería un método ayudante para la cicatrización de heridas, ¿no es cierto? Cuando yo con una úlcera no voy a empezar colocando plasma rico, generalmente empiezo colocando apósitos y cuando veo que a lo mejor no funciona, ahí se Luego, coloca lo que es el plasma rico en plaquetas. ni hablar. Ni hablar. Yo vi también muchos tipos de forma de aplicación, ¿no es cierto? El plasma rico, desde por ahí mimetizarlo con un gel, hasta por hacer pápulas, hasta haciendo meso. La verdad que eso es un poco por ahí, hasta en algún momento pensé en decir, bueno, vamos a hacer un trabajo, a poner pautas, a armar un protocolo, e ir probando los distintos tipos de aplicación del plasma rico en plaquetas, a ver cuál realmente era efectivo y si realmente es efectivo como sustento, ¿no es cierto? Excelente. Exactamente, varía mucho la preparación, muchos lo hacen de bolsa, otros los hacen de jeringa, Claro, eh, y el resultado obviamente es distinto. Como decís vos, muchos lo ponen en mes, otros ponen directamente el coágulo arriba de la herida. ¿Mm? sí, ni hablar. Doc, cambiando un poco, no sé si quiere redefinir algo más en úlceras o si capaz ya podíamos Vamos cambiar. hablando de todo, después volvemos, no hay problema, no hay Perfecto. problema, vamos Bien. yendo, vamos viniendo. Vamos con escaras en realidad, que por ahí es un poco el tema de la escara, es por ahí hasta a veces un tipo de úlcera, ¿no? Podríamos decir, ¿no es Sí, cierto? es un problema de salud que no debería existir porque en realidad el principal tratamiento es la prevención. ¿Mm? Las escaras
son conocidas también como úlceras por presión y por una última definición, lesiones por presión. ¿Mm? Tienen un poco, son los sinónimos por el que se lo conoce, y prácticamente se produce porque en un paciente generalmente que está mucho tiempo internado, hay distintos mecanismos que por no movilizarlo, por no rotarlo, tiene fricción, tiene cizallamiento, entonces esa zona se va lesionando, la piel se va lesionando y de a poco se va haciendo lo que es la escara. A veces el paciente se interna por cualquier otra causa que no tiene nada que ver con eso. A lo mejor está 2 semanas en terapia, resuelve su patología, pero queda con una úlcera por presión crónica, ¿no es cierto? Que eso genera sobreinternación, genera costos para el sistema de salud, más problemas para el paciente. Por eso la prevención en esto es todo, es importantísimo. Bien. ¿Cuáles son los lugares en donde se generan esto? Generalmente son occipitales, en lo que sería la nuca, en lo que es la zona sacra, en lo que son los talones, ¿no? Las úlceras tálicas. Y la prevención, Exactamente. la rotación del paciente cada 2 horas y media, 3 horas, ¿no es cierto? El hecho de La que se... rotación del paciente, cuidar la piel, eh, después obviamente hay distintos productos, un poco Perfecto. para esto. Fíjense, yo acá tengo un apósito, no sé si lo ven ahí, eso es un FOAM, es una espuma que se utiliza muchas veces para la prevención de y para el tratamiento de lo que son las distintas úlceras por presión una vez que ya se formó. Obviamente hay grados, dentro de esos grados hay más leves y más comprometidos, en donde puede llegar hasta el hueso, puede llegar a tendones, puede realmente ser un desastre. Eso es lo que a veces decimos, ¿no? A veces eso necesita meterse a quirófano para ir debridando todo y que quede el lecho lo más sanito posible. Exactamente, lo más sano posible, pero Más rojito, lo más granulante, lo más lindo. lo más lindo posible. Esos son los términos, viste, que a veces de cirugía dice esas cosas, cuídate en el vivo. No, ella las tira todas. Bien, Pero ahí, bueno, es muy importante, la familia tiene que saber una cosa, uno puede hacer el mejor tratamiento, pero ese paciente si no se sigue rotando, ese tratamiento no va a resultar. No va a ni hablar, resultar porque uno tiene que sacar la causa esa y hacerle descarga al paciente. ¿Mm? ni hablar, ni hablar. Doc, ahí preguntaron sobre el aliginato en las úlceras. Sí, el alginato en las úlceras, generalmente nosotros vamos a tener distintos tipos de apósitos. Los apósitos que vamos a tener van a depender de el lecho que querramos trabajar. Vamos a tener de poca absorción, de mediana absorción, de alta absorción y de muy alta absorción. El alginato es un derivado del alga. El alginato lo usaban los corsarios ingleses para curar a los pacientes, sacaban las algas, las dejaban secar al sol y lo ponían arriba a la herida. Después eso obviamente se industrializó y acá tenemos un alginato. Este es un alginato, Aliginato. fíjense, ¿sí? Es un derivado del alga que es como un algodoncito que se le pone al paciente. Esto absorbe aproximadamente entre 20 y 25 veces la capacidad en líquido que tiene la absorción de este elemento. Eso generalmente va manejando lo que se llama un medio fisiológico de cicatrización. Imagínense algo con una herida. La herida no tiene que ser ni muy seca ni muy húmeda. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el mar y la playa, no tengo que estar ni en la arena caliente ni tengo que estar en el agua. Uno tiene que estar caminando por la orillita en donde deja la huella. Así tiene que ser el lecho de una herida. Tiene que ser un lecho que mantenga la humedad necesaria para que las células que están adentro se vayan acercando, vayan haciendo granulación y vayan cerrando esa herida. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una herida muy seca, le tengo que aportar líquido. Si yo tengo una herida muy húmeda, tengo que absorber parte de ese líquido. Tengo que Ahí, buscar un equilibrio. perfecto, perfecto, aparte súper claro. Ahí alguien también habló sobre el azúcar en las heridas. Bueno, el azúcar en las heridas, el azúcar viene de Nueva Guinea, en realidad no es nuestro el azúcar, pasó por Asia, después fue a Europa, de Europa la trajeron en las expediciones españolas y terminó en América, ¿no es cierto? El azúcar se utiliza en toda América y se utiliza bajo distintas nominaciones. Se utiliza el azúcar puro, se utiliza el azúcar panela, se utiliza distintos tipos de azúcar. El azúcar
en general lo que hace es mantener un medio higroscópico, o sea, un medio cargado de líquido por arriba del lecho de la herida. Ese medio lo que hace es absorber agua, absorbe agua, absorbe agua, absorbe agua y deseca la bacteria que está adentro de la herida. Entonces le saca todo el aporte líquido y produce una alteración de la membrana. Por eso generalmente se utiliza, tiene mucho efecto en lo que son las infecciones. Pero bueno, a ver, acá la diferencia es lo que es herida aguda, herida crónica. Funciona mucho más en las heridas agudas, por eso lo usamos nosotros mucho los cirujanos para lo que son las complicaciones. Y en las heridas crónicas funciona quizás un poco menos. Sí, yo la realidad es que sí lo hemos usado por lo menos en cirugía y recién Mica, mi hermana es ginecóloga obstetra y ellas por ahí lo usan bastante en lo que es el hospital público, lo usan bastante lo que es agudo, ¿no? Es lo más frecuente. No para las heridas crónicas, a veces cuando son cierre de segunda suelen hacer esto del azúcar. Obviamente que hay que tener todos los cuidados, ¿no es cierto? Porque esto de andar con la herida abierta tampoco, porque la mosca le gusta también el azúcar y bueno, se genera ahí algo medio raro. Pero Exactamente, la herida siempre cerrada, hay que tener cuidado, el azúcar, a ver, nosotros no tenemos una connotación industrial como tendríamos de la miel es distinta, porque la miel, ahora lo que se está utilizando es miel medicinal, ¿eh? claro, La miel medicinal nosotros la tenemos en la Argentina, esto es miel medicinal, por ejemplo, ¿eh? qué genio, ¿Sí? Doc, que trajo todos los productos para mostrar. Traje todos los productos, este también es miel medicinal, esto se llama Medijone y esto no está en Argentina, pero el que se llama Terajone sí está en Argentina. Y esto está combinado con un apósito, puede estar sola o combinado con un apósito. Y Excelente. la miel medicinal, a diferencia de la miel común, no se pone miel común en las heridas, la miel medicinal tiene un proceso y es miel de manuka, ¿sí? que es una miel especial de Nueva Zelanda, que generalmente tiene un proceso médico y tiene distintas sustancias, dentro de todas esas sustancias tiene el leptospermum y tiene otras sustancias, ¿no es cierto?, que son muy bactericidas y actúan muy bien en las heridas contaminadas. ¿Mm? Excelente, excelente. Bueno, parece que va quedando súper claro. Habían consultado acerca del colchón antiescaras. Sí, es una herramienta más, pero bueno, no lo es todo. Si no rotamos el paciente, por más que tenga colchón súper anti-escaras, si no se rota, si no se mueve, no. Yo, justamente a veces cuando visitamos los geriátricos o vamos a hacer alguna interconsulta para esto de las curaciones de por ahí de las escaras o de algunas heridas o úlceras, yo le repito constantemente al paciente, le cama solo para dormir, que es también un dicho que por ahí teníamos cuando hacíamos cirugía y pasábamos a hacer la recorrida. Listo, ahora hay que moverse, hay que levantarse, hay que sentarse, hay que tirar las piernitas para el costado, hacer un poco de bicicleta, porque por más que haya mucho colchón antiescaras, no hay como la rotación y el movimiento, ¿no es cierto? A veces Exactamente. perdón, Doc, a veces esto de las úlceras se acrecenta más cuando hay edema, cuando hay falta de oxigenación, de circulación de la sangre. Entonces, yo siempre es algo que marco, ¿no es cierto? Si el paciente se lo ve que está comiendo de todo, que está bien nutrido y la úlcera no cierra, es porque la sangre no está llegando ahí. Entonces, es clave el movimiento, es clave tener un drenaje digamos, con las vendas o las medias elásticas, esto en el caso, por ejemplo, de las úlceras venosas, y tener un drenaje, digamos, aunque sea posicional, ¿no es cierto? No, seguro, No, no. seguro. Sigue siendo un tema de salud importante, así que hay que trabajar mucho en lo que son las úlceras por presión. ¿Mm? Lo que son las úlceras por presión, lo que son, digamos, todas las heridas, ¿no es cierto? Es un En problema realidad en todo, sí. de salud en el sistema de, digamos, yo digo siempre la comorbilidad, ¿no es cierto? Esto de la calidad de vida, de cómo presentarse en un trabajo, tiene todo, conlleva su tema, ¿no es cierto? Lo que es heridas. Exactamente, exactamente. Hay que estar muy encima siempre. Excelente. Yo siempre digo que heridas hace un poco el que le gusta, porque en realidad es un paciente que le molesta al sistema de salud, el paciente con heridas, porque no le encuentran muchas veces la vuelta al cierre, entonces
llega un momento en que el paciente no sabe qué hacer, el médico no sabe qué hacer, entonces va rotando de institución, va cambiando, la obra social tampoco responde mucho a lo que son los tratamientos, entonces son pacientes complicados. Ni hablar, ni hablar. Paciente que también le cuesta trabajar, paciente que se siente incómodo, hablemos que si son este tipo de lesiones que son, digamos, exudativas o que producen mucho líquido, a veces hasta mojamos el pantalón, mojamos todo y es incómodo también, ¿no es cierto? Llega un momento que hasta lo hace como medio incapacitante. Sí, sí, muchas veces dice, la gente dice, por ejemplo, uno tiene un consultorio y hay un paciente con heridas y el resto de la gente a lo mejor no quiere estar, un poco por el olor, un poco por la secreción. En el consultorio generalmente cuando yo atiendo no atiendo otro tipo de consulta, o sea, porque uno, el que se dedica a heridas atiende heridas en ese sentido. Es difícil hacer un tratamiento fleboestético y que haya un paciente, ¿no es cierto?, también con Una, heridas, con una úlcera. Por eso también, a ver, genera en lo que es el paciente también una cuestión psicológica muy importante que nosotros estudiamos mucho en herida. La pérdida del estatus social, la pérdida muchas veces son de pacientes que se terminan divorciando, que dejan el club, que no ven amigos, que se recluyen en la casa. Eso genera depresión, ni el hablar. dolor genera falta de sueño y todo eso crea un círculo vicioso que hace que por mecanismos también biológicos la herida empiece a cicatrizar peor. Ni Entonces, hablar. toda esa retroalimentación termina afectando mucho la calidad de vida del paciente. Ni hablar, ni hablar. Y qué loco que justamente todos estos temas que a veces ni siquiera se tocan en el consultorio, que yo por ahí he charlado un poco más con algún que otro paciente y lo que más le molesta es la parte laboral, ¿no es cierto? Pero es cierto que hay que como esposa, como hijo, como necesita una contención familiar y eso también se viene viendo en lo que sería las curaciones de úlceras, si se la cura el mismo paciente, si no se la cura y se la cura no sé, un enfermero, qué opina la familia, si lo apoyan, si no lo apoyan, eso es bastante importante. Sí, sí, tiene mucha carga social la úlcera. Tiene mucha carga social no solamente para el paciente, para la familia, sino también para el equipo de salud. Mm, Eh, Realmente a veces hay pacientes muy complicados, ni hablar del paciente, por ejemplo, el pie diabético, que uno ya tiene que definir realmente si necesita el paciente una amputación, si son temas complicados, ¿no es cierto? ni hablar. Bien. Bueno, si alguien tiene una pregunta, al momento, porque yo quisiera pasar ya a otro tema. Estoy con el tiempo, así que lo quiero exprimir al doc. Y, bueno, doc, si le quedó algo para hablar de lo que es úlceras y escaras, buenísimo. Si no, ya podríamos pasar para quemados, que también fue un tema que se preguntó mucho. Sí, sí, no hay problema, no hay problema, vayamos avanzando. Bueno, Eh, cualquier cosa retrocedemos. Pero bueno, otro de los Exactamente. temas que han preguntado fue acerca de lo que es quemados. Ya sabemos, bueno, que hay distintos tipos de quemaduras, eh, la tipo A, la tipo B, la tipo C, pero bueno, más allá de eso, por ahí ver cuál es el mejor o el último tratamiento, o bueno, cómo lo manejan más que a veces nosotros en la guardia lo hacemos habitualmente. Quemaduras avanzó bastante con el tema de los tratamientos, con el tema de la bioingeniería, con el tema, avanzó realmente bastante. Lo que pasa es que sigue preocupando en quemaduras lo que es el manejo inicial del paciente, ¿no es cierto? Eh, Tienen que tener en cuenta que las quemaduras graves generalmente se derivan a centros de tratamientos específicos de quemadura y Hablar. en ese sentido el equipo de salud también tiene que saber cómo es la preparación de ese paciente. Tiene que saber que en ese momento no tiene que poner cremas, tiene que saber que, o sea, muchas veces no necesita, si se va a hacer una derivación rápida, de bridamientos importantes. Una cosa es que el paciente queda y uno lo atiende por una quemadura leve o intermedia y otra cosa es que el paciente se tenga que movilizar. Otra Claro, cosa que hay que tener en cuenta muchas veces, una quemadura que a veces eh, el equipo de salud a lo mejor no está acostumbrado a recibir esto, es
permite la inhalación, las quemaduras o lo que son los procesos, ¿no es cierto?, por inhalación de humo, en donde a lo mejor el paciente viene con la cara quemada y a lo mejor tragó humo o tiene quemada la vía aérea y eso después genera un edema de la vía aérea superior y si uno no está un poco al tanto de todo eso, el paciente hace un edema de glotis, se termina muriendo, o sea, son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno ve a un paciente. Después, cuando uno define si es una quemadura, el grado de quemadura que tiene, hay distintos tipos de tratamiento. Una quemadura leve generalmente restituye ad integrum, quiere decir que no deja cicatriz, y el resto de las quemaduras, sí, muchas veces necesitan distintos tipos de tratamiento, desde un desbridamiento hasta muchas veces hay que hacer directamente cuando está muy comprimida el área, hay que hacer fasciotomías, hay que hacer esterectomías, digamos, o otro procedimiento de urgencia, ¿no es cierto?, que le salvarían la vida al paciente. Y después sí, el tratamiento ya, a ver, nosotros en lo que es el consultorio recibimos un montón de quemaduras leves y las tratamos con apósitos, con cura avanzada, la podemos tratar con un tópico, se usa mucho para el quemado la sulfadiazina de plata con lidocaína porque calma el dolor, se usa mucho algún debridante como la colagenasa, generalmente se mantiene ese paciente, se mantiene un medio también fisiológico de la cicatrización con distintos tipos de film, se busca más o menos un medio de cicatrización para ese paciente y cuando el paciente realmente, tiene mucha superficie quemada, ahí ya empieza lo que son lo que es la piel, lo que es la bioingeniería y lo que son los distintos tipos de sustitutos para tratar de restablecer la funcionalidad del paciente, pero acuérdense siempre, primero la vida, después la función y después la estética en este tipo de Ni hablar. La función y después la estética. Más que nada, por eso que hablábamos de lo que serían las quemaduras graves, se las consideran en lugares donde necesitamos una buena función, serían las palmas de las manos, lo que son las articulaciones, lo que sería la región genital, las plantas de los pies, esas son, digamos, las más graves, o cuando ocupan una región más, ni hablar la cara, ¿no es cierto?, la vía aérea, como ya lo dijo el doc, o una gran parte de porción del cuerpo. No vamos a dar marcas, por eso dijo el doc excelentemente, lidocaína y sulfadiazina de plata. Y yo lo que siempre les suelo recomendar, y que lo aprendí en el regional cuando estuve mucho tiempo rotando en el servicio de cirugía plástica, ellos usaban bastante film en lugar de gasa para que se absorbiera, digamos, todo lo que sería tópico, todo lo que se usaba a nivel tópico, quedara absorbiéndose directamente digamos, en la piel o la dermis o lo que estuviese expuesto en ese momento y no en la gasa. Algo que justo lo mencionó así por arriba, Doc, y lo quería, y que por ahí no lo habíamos mencionado antes, otra de las cosas que me tengo grabada de alguna clase que he tenido con usted, el tema de qué se usan para lavar las heridas, ¿no es cierto? Que a veces uno tira agua oxigenada, Pervinox, hacía mansalva, y por ahí eso sirve para la primera herida que por ahí es sucia, pero no para todas las curaciones, y por ahí sí usamos solución fisiológica o simplemente si no hay solución fisiológica según el medio, es agarrar el agua, asegurarnos que sea potable o hervir el agua y dejarla enfriar y usar eso como medio, ¿no es cierto? Exactamente, se puede usar el agua de grifo, como vos decís, está en las guías, se puede utilizar solución fisiológica, después hay sustancias irrigadoras también, y después tenemos, digamos, sustancias ya que son más específicas para heridas. Polisanida o iguanida, tenemos distintas soluciones. Vamos a hacer un desfile. Acá tenemos soluciones limpiadoras, acá tenemos soluciones limpiadoras, acá tenemos más soluciones limpiadoras, acá tenemos más soluciones limpiadoras, son todas, son todos, digamos, soluciones que herramientas actuales que tenemos nosotros que un poco
cuidan el medio de la herida, porque son, y muchos son a veces antisépticos diluidos, ¿no es cierto?, en formulaciones especiales, porque uno agarraba al principio y le colocaba esas heridas agua oxigenada, le colocaba, digamos, Pervinox puro, le colocaba, entonces, ahora vienen formulaciones especiales que uno puede usar tranquilamente en el lecho de la herida sin alterar lo que son las células. Ujú. Bien, excelente. En realidad a veces, según el grado, digamos, según la clasificación de la quemadura que sea, si hay ampollas, esos en un ambiente limpio, estéril, se sacan las ampollas y se queda, digamos, lo más limpia la herida y ahí es donde así diría el higiene, me estoy media trabada, que sí se puede hacer con estas soluciones que dijo el doctor, o solución fisiológica, o agua con jabón, de grifo, si es potable y si no se hierve y se deja enfriar, y después sí se pone el tópico y se hace la curación, la cura plana, le decimos. Doc, ahí preguntaban antes que me pareció muy interesante, si hay algún grupo de ayuda, digamos, de paciente y familiar o de contención psicológica para los pacientes que tienen úlceras crónicas. ¿Usted sabe de algo de eso? Eh, Ahora hay cada vez más equipos multidisciplinarios en ese sentido. Siempre, generalmente, muchos equipos de esos tienen psicólogo. Eh, Vos estuviste en el hospital militar y sabés que ahí había una psicóloga, ¿no es cierto?, para lo que era el manejo del linfedema, para lo que era el manejo de heridas complejas. Sí, En los otros hospitales también trabajamos con psicólogos, trabajamos con especialistas en dolor, que muchas veces estas heridas, el manejo del dolor es muy crítico y es muy importante. Una herida que duele no cierra. Entonces, eh, se trabaja con muchos especialistas y se trabaja siempre la herida, se trabaja en forma multidisciplinaria, de ser posible, porque como tienen tan diversas etiologías y muchas son complejas y tienen muchas asociaciones, se agarran en equipo y se manejan en equipo. Sin ir más lejos, el pie diabético, ¿no es cierto?, que eh, tiene que estar el traumatólogo, tiene que estar el cirujano vascular, tiene que estar el infectólogo, por eso los comités diabéticos están un hasta poco armándose. Ujú. Y el dolor, sí, Sí, y Mirta es un tema, porque a veces no va solamente con los analgésicos, a veces el paciente no viene con solamente la úlcera, viene con una patología de base, esa patología de base a veces tiene una disfunción renal, entonces hay que todo un tema y es todo ahí, es digamos, un balance, un pro y un beneficio y una en contra, ahí es donde se arman los grandes ateneos, ahí es donde es excelente tener un trabajo y un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Donde sean varios los que opinan, exactamente. lo ven el mismo tema de distintos puntos de vista para que salga lo mejor para este paciente, ¿no es cierto? Excelente, sí. Bueno, Doc, la verdad que es súper interesante. Ahí preguntaban de nuevo si los que son los lavados, yo recomiendo siempre un jabón clásico de otra marca, no el jabón blanco, porque hoy en día viene con muchos químicos y demás. Un jabón muy hidratante, que es digamos, el que se usa habitualmente. También puede ser de glicerina, ¿no es cierto? Pero en general suelo indicar eso. No el jabón Sí, blanco, por sí, eso se me por ahí a veces vienen con muchos químicos, a veces hacen hay alguna partícula más grande que después no aporta. sí, sí, son muy quelantes, o sea, hay muchas cosas que, Ni bueno, pero, hablar. a ver, como estamos hablando, ya están arraigadas, ¿no es cierto?, en el tiempo, como es eso, como es el cepillo, que ya no se usa más, o sea, a veces el paciente viene llorando preguntando si uno va a usar el cepillo, el famoso cepillo, Tal cual. Y el todo secador no se usa más. tiempo, cuando hacíamos curaciones de heridas, hace ya un par de años, se seguía cepillando, ¿no? Sí, sí, o con Sí, una sí, sí. brocha, las úlceras, sí, sí, bien, bien. Y ahora hay algunos, digamos, debridantes mecánicos. Hay un producto que se llama Debrisoft, que es muy suave, que si uno necesita hacer un debridamiento lo puede realizar, pero no son las cerdas esas, ¿no es cierto? Porque
se han pasado hasta cerdas metálicas en Sí, las úlceras, con la teoría de que uno tenía que sacar absolutamente todo, que la úlcera sangre, ¿no es cierto? la fibrina, sí, sí, sí. Es más, más de una vez también yo cuando veo que hay mucho, por ahí agarro una caja de curaciones, siempre que la paciente obviamente no tenga dolor, ¿no es cierto? Y entro a sacar el tejido necrótico a la vieja usanza. y Este, tengan en cuenta, es muy importante que hay úlceras que son muy delicadas y reaccionan mucho y reaccionan mal a lo que es un debridamiento mecánico, ¿no es cierto? Determinadas úlceras vasculíticas, los piodermas gangrenosos, las úlceras hipertensivas de Martorell generalmente claro, no se molestan mucho, no se molestan mucho con un debridamiento agresivo porque se agrandan. ni hablar. Eh, Ahí se utilizan colagenasas, hidrogeles, se utilizan distintos productos que la van trabajando suavemente para retirar todo ese tejido. Bien, excelente, Doc. Bueno, ¿hay alguna duda, algún tema, algo que quieran ir acotando? Doc, ¿a usted le quedó algo más por acotar, por decir, por mostrar ahí que se trajo de todo? Sí, sí, claro, productos hay un montón. No hablamos un poco de lo que es el cuidado de la piel perilesional. Bien, Es importante, o sea, la piel alrededor de la lesión hay que cuidarla mucho porque a partir de ahí nace el sustrato para terminar de cerrar la herida, para terminar de epitelizar la herida. Entonces hay que cuidarla mucho. Para eso también hay soluciones desde muy baratas hasta lo que se llaman las películas sintéticas que son de última generación que se están usando mucho ahora, pero bueno, uno puede empezar con lo que es la famosa pasta al agua o el hipoglós, ¿no es cierto?, el óxido de zinc, para cubrir toda la zona cuando uno va trabajando el lecho de la herida y hacer que esa zona se impermeabilice y no lo agarre el propio exudado y siga generando irritación en la piel perilesional. excelente, excelente, buenísimo. Este, sí, eso es importante también tomarlo en cuenta, para lo que sería la cura básica también, ¿no es cierto? Doc, nosotros hemos usado mucho en el servicio de cirugía, quiero saber si usted lo está usando también, lo que serían las curas de úlceras o no sé si por ahí escaras o por ahí directamente algún cierre de segunda, lo que es el sistema de BAC, ¿no es cierto? De aspiración continua. Sí, se utiliza mucho la terapia de presión negativa, eh, la hemos usado mucho, la seguimos usando. Eh, Está muy instaurada acá en Argentina, hay muchas empresas que se trabajan, pero muchos hospitales también utilizan la terapia de presión negativa casera, ¿no es cierto? A lo que es la aspiración central hay que tener cuidado un poco con lo que son los dispositivos intermedios y que no vaya directamente eso a la aspiración. Hay que tener cuidado con la terapia de presión negativa, con lo que es el sistema de apoyo, lo que son los técnicos que muchas veces por estar Sí. poco preparados pueden complicarla, pero Ujú. bueno, digamos que dentro de los métodos adyuvantes de diagnóstico tiene mucha evidencia la terapia de presión negativa. ¿Mm? La Excelente. cámara hiperbárica también se utiliza Eso mucho en lo que es el pie diabético. a la cámara hiperbárica. Eh, Se Bien. utiliza mucho, se utiliza, a ver, el oxígeno, hay heridas que piden oxígeno a gritos, ¿no es cierto? Las heridas que tienen contaminación importante anaeróbica, las heridas del pie diabético, las heridas vasculares, más que todo en donde no llega, digamos, ese oxígeno, eh, piden oxígeno bajo todo punto de vista, por eso ahora se está tratando mucho también con lo que es el oxígeno tópico, equipos locales de generador de oxígeno tópicos, spray que generan, digamos, también oxígeno en contacto con la herida, el ozono, o sea, todo Pregunta- lo que es derivado de oxígeno. Justo estaban preguntando por la ozonoterapia. Sí, sí, también se utiliza mucho. Acá hay asociaciones ya de ozono, ¿no es cierto?, que también venden los equipos, hacen la capacitación, y hay gente que cada vez tiene más experiencia en lo que es el ozono. Esto, Cuba tiene mucha experiencia en el ozono, tienen hasta un instituto, ¿no es cierto? Pero sí, realmente el oxígeno es importantísimo para las heridas, para todos los procesos de cicatrización, entonces
son terapias que se utilizan muchísimo en cicatrización. Sí, no, súper interesante. Este, había hablado más de todas estas terapias, más allá de, digamos, de la estimulación, de la producción de colágeno, de los fibroblastos, del estímulo, de la microcirculación y demás, son muy beneficiosas. Ahora, la aplicación también varía, es un poco también por ahí lo que hablábamos del PRP, acá, qué sé yo, en Mar del Plata cuando uno habla de la ozonoterapia hay como muchas técnicas, desde que se pasa endovenoso hasta que se pasa tipo como un rocío sobre la herida, es como que también hay bastantes o merchandising, te podría decir, hasta de aplicación. Sí, sí, varía mucho. A ver, todos los tratamientos en herida varía. Realmente uno puede llenar esta habitación, ¿no es cierto?, con todos los tratamientos que hay en cicatrización. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener bien el diagnóstico, se dice siempre, y bueno, y hay que ver realmente con qué uno se está tratando y de qué forma se está tratando, porque eso también puede complicar a la herida. Muchas veces uno le coloca un apósito y ese apósito, independientemente de que trabaje bien, en determinado tipo de herida la puede agrandar, la puede complicar. Pasa lo mismo con los distintos productos. Todos los productos tienen complicaciones también. Estamos hablando desde un simple vendaje, que puede tener una complicación si está mal colocado o está muy fuerte, bueno, y después todo, a ver, la hiperbárica también, la terapia de presión también. Ni hablar, ni hablar. Bien. Bueno, yo creo que todo lo que me había anotado para tocar en cuanto a los temas, hasta no sé si habíamos, porque me parece que no sé si quedó en este video el tema de la vacuna antitetánica y de la inmunoglobulina, si era una herida sucia, que por ahí nos quedó en el otro vivo que tuvimos Sí, que... lo volvemos a repetir, no hay problema. El tema de la vacuna, sí, siempre se tiene en cuenta en lo que son las heridas sucias o muy contaminadas, ¿no es cierto? Si el paciente no tiene, digamos, el esquema completo o pasaron más de 10 años, generalmente se aplica y muchas veces, hasta por protocolo en heridas crónicas de mucho tiempo de evolución, ¿no es cierto? También, ni hablar de mordeduras, ni hablar de distintos tipos de heridas que ya son muy contaminantes de por sí, ¿no es cierto? En ese caso también. Eh, entonces siempre una buena cobertura, siempre también el tema del antibiótico en las heridas contaminadas. Eh, y en las heridas crónicas es distinto, porque uno, salvo que sea una infección, ¿no es cierto? Muchas veces tienen biofilm o colonización crítica, muchas veces necesitan una biopsia bacteriológica para aislar germen o ver realmente si tienen una contaminación y en ese caso ya va a lo que es un antibiótico específico, no es tanto como una herida aguda, eso también se diferencia las heridas agudas de las heridas crónicas. Ni hablar, ni hablar. Excelente. Bueno, Doc, ¿quiere agregar algo más? ¿Quiere mostrar algo más de lo que tiene ahí, que ha preparado? ¿Tiene algún tema, algo más que quiera aclarar o decir? Si alguien tiene alguna pregunta, el momento, unos minutitos, así no nos vamos. No tengo Sí, chiquito. tengan en cuenta, yo siempre digo lo mismo, hay tantas cosas en cicatrización, lo que no hay que perder es el norte, ¿no es cierto? Hay que tener bien en cuenta qué es lo que está tratando uno y cuál es el objetivo que busca en esa herida. Los objetivos uno lo puede seguir por distintos tipos de acrónimos, ¿no es cierto?, para lo que es el manejo. Eh, Siempre tener en cuenta que si uno no hace un buen tratamiento sistémico de esa úlcera, acuérdense que las úlceras son manifestaciones cutáneas de problemas sistémicos, entonces si uno intenta cerrar una úlcera venosa y el reflujo sigue quedando, si uno intenta cerrar un pie diabético y tiene un problema vascular y no lo revasculariza, si uno intenta solucionar una úlcera por presión y no rota al paciente o no le pone una descarga, o sea, nunca va a cerrar, o sea, uno está trabajando de gusto. Entonces, lo que hay que tener mucho en cuenta es ese tipo de cuestiones. Hay heridas que directamente eh, O, digamos, o la de Martorell, o alguna vasculitis, o hasta las úlceras que se provocan por, digamos, por lo primero. A veces ahí justo preguntaban a ver si se hacía biopsia o cultivo de las úlceras. Yo la verdad que, salvo que no encontrar la base, digamos, o la parte sistémica, es raro que se haga una biopsia.
sí por ahí un cultivo, pero en general haciendo una buena limpieza y usando el antibiótico, no fue necesario, ¿no es cierto? Sí, a ver, realmente el que maneja muchas heridas ya se da cuenta más o menos cómo viene el tema. Si una herida tiene una buena evolución y viene cerrando, eh, no es necesario. A veces el problema de la úlcera es un mal tratamiento o porque está mal dirigida. Ahora, cuando realmente el paciente tiene distintos tipos de antecedentes, que a lo mejor ya tuvo resección de 3 o 4 tumores dermatológicos y le aparece algo en la pierna, ¿no es cierto? Que ya viene con antecedentes, o tiene alguna enfermedad del colágeno y le apareció una úlcera realmente sin causa, sin ninguna otra causa, o son úlceras muy raras o que realmente cuesta mucho hacer un tratamiento bien dirigido, ahí sí ya se va pensando en lo que es la biopsia anatomopatológica, ¿no es cierto?, para intentar corroborar el diagnóstico, llegar a un diagnóstico que uno no estaba pensando. Ni hablar. Sí, ahí dice cuando es según la localización y si es refractaria al tratamiento o no, dice algunos. Sí, justamente lo que acaba de explicar ahí el doc. Bien, bueno, excelente, Bueno, fantástico. es largo el tema de tratamiento, realmente uno se puede Bueno, pero quedar hablando todo el tiempo. de lo básico y creo que estamos perfectamente en tiempo, así que no, si no hay más preguntas, Doc, y si usted no quiere agregar más, yo creo que arrancamos menos cuarto, pero no quiero estirarla mucho para ver si no se puede grabar el vivo, que justamente me parece sumamente interesante. Y por supuesto quedan las puertas abiertas a que si surgen más temas Sí, sí, la relacionados, vamos a ir evacuando, lo vamos a ir evacuando. podemos ir evacuándolas o incluso hacer otro vivo más adelante. Pero me parece que poner los 3 temas así tabúes y hasta hablamos digamos, de perilesión y tocamos así preguntas que estaban, estuvo súper completo. Buenísimo. Bueno, Doc, muchísimas gracias por regalarnos este ratito. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, nos estamos viendo en los próximos vivos. Cualquier duda la pueden ir anotando abajo. Esto, si Dios quiere, va a quedar como vivo IGTV. Y lo vamos a subir también al canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, no, muchas Excelente. gracias a ustedes, gracias por la paciencia, con el tema de la comunicación. Al final lo Ujú. logramos. Sí, sí, estuvo bárbaro. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chau, chau.